Esto es Abrazo de Gol TV. En exclusivo para Abrazo de Gol nos encontramos con el ex delantero de Estudiantes, volante o delantero, vamos a confirmar bien, nos va a confirmar bien, Ariel Reyes. ¿Cómo andas, Ariel? Buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo te va? Bien. ¿Volante o delantero? Sos. Volante, me desempeño en casi todos los puestos del medio campo. Bueno, entonces te vamos a decir mediocampista para quedar bien. Dale, dale. Bueno, desde ya muchas gracias por estos minutos. ¿Y nos podés recordar tus inicios en el fútbol? Sí, obvio. Obviamente, como todo chico, siempre arranca jugando en el equipo del barrio. Fueron de los 3 4 años que empecé a jugar en el club del barrio hasta que a los 10 años un amigo me llevó a hacer una prueba de estudiantes. Eh, y ahí fue cuando, bueno, empezó mi carrera amateur en el club que me abrió las puertas, ¿no? Que me formó como persona y como jugador. ¿Y con qué club te encontraste cuando llegaste a Citibel? Me encontré con un club, o sea, que yo hoy en día veo fotos de todo lo que ha crecido, un club totalmente nuevo. Creo que está a la altura de competir con cualquier club de los denominados grandes y con cualquier Europa. La verdad que es un crecimiento muy grande el que ha hecho el club y eso la verdad que me pone muy contento. ¿Con quién practicaste, o mejor dicho, tuviste de compañeros en aquella época? Y bueno, hoy en día, gracias a Dios, sigo teniendo trato con, con Leo Morales, que hoy actualmente juega, lo sigo porque sigue en Villa San Carlos, con Mauri Carrasco, también desde muy chicos, todos juntos, eh, con Lucho Castro, bueno, que él era de Villa Elisa, hoy en día sigo teniendo contacto, la verdad, muchísimos, pero, o sea, por ahí los más que más han llegado a jugar, bueno, fueron ellos y la verdad que fueron muy lindas experiencias durante nuestra etapa juvenil. ¿Y qué se sentía disputar un clásico platense? Y bueno, yo sinceramente siempre desde chico manifesté, yo soy hincha fanático de Racing, ¿no? Pero el haber llegado a estudiantes, he tenido profes, técnicos que me han inculcado lo que significan esos partidos para toda la ciudad. Y sin ir más lejos, tenía un profe del que aprendí muchísimo, que es Diego Ferreira, que él más que nadie te hacía sentir ese partido como una final del mundo. Te preparaban para jugar la final del mundo. La verdad es un partido hermoso jugar y obviamente uno siempre lo quiere ganar. Pero bueno, la verdad que no quería dejar de remarcar a Diego que fue un gran profe que aprendí muchísimo de él. Y después surgió ir a Suiza. Claro, antes de irme a Suiza justo pasé un año por Ferro. Es verdad. Eh, lo de Ferro surgió por, por el Tata Brown, que me conocía de chico de estudiantes. Ujú. Eh, yo estaba en la cuarta de estudiantes, estaba en cuarta división y un día el Tata Brown me llamó, me contó que era técnico de Ferro, me preguntó si quería ir a sumarme al plantel, a jugar Nacional B.
yo era estudiante y no tenía muchas chances, así que acepté. La gente estudiante muy predispuesta me dejó ir un año y la verdad que llegué a Ferro y el Tata Brown enseguida ya me hizo debutar en primera. Fue una experiencia muy linda en jugar Nacional B, de estar jugando en la cuarta división a jugar Nacional B, la verdad fue una experiencia muy linda. Yo quería saber qué sentía jugar en primera. Obviamente me hubiese gustado jugar en Estudiantes, pero no se me dio la oportunidad, pero eh, pude jugar Nacional B, que fue muy linda la experiencia que tuve con el Tata Brown. Esto es Abrazo de Gol TV. Y estando allá en Europa, ¿con qué país te encontraste cuando llegaste a Suiza? Cuando estuve en Suiza, bueno, al principio se me había complicado un poco el tema por el hecho del idioma. La verdad que eh, se me había complicado el tema del idioma, la comunicación y todas esas cosas. Fue difícil un poco adaptarme. Los primeros 2 meses fueron difíciles, la verdad. Se me hacía muy llevadero porque éramos 5 compañeros argentinos que, bueno, a mí me lo hizo muy fácil la vida allá, me la hizo Dante Senger, el chaco que también lo conocía de Estudiantes, tuve la posibilidad de ir con él y bueno, él ya había estado en este equipo, él fue que me recomendó y me dio una mano para llegar allá y después, bueno, estando allá me ayudó mucho en el día a día. La verdad que también a él recontra agradecido por todo lo que he aprendido de él. ¿Y cómo es vivir en Suiza? Además de tener dificultades con el idioma por ahí. ¿Cómo es estar en un país que no es Argentina? Y mira, es un mundo aparte. O sea, que está acostumbrado a vivir en Argentina, te vas de un día, te vas un día allá y es una vida totalmente diferente. Eh, ya sea a nivel seguridad, eh, a nivel ambiental, la gente, en todo sentido es un mundo aparte. Cualquiera que se va yo calculo que la mayoría de los países de Europa debe ser así. El que se va, la verdad, no, no quiere volver, porque hay una tranquilidad ya que creo que hoy en día acá en Argentina es muy difícil conseguirla. Y después de haber estado un tiempo allá en el viejo continente, regresaste y te fuiste a Carlos Casares, ¿o no? Sí, volví y previamente a llegar a Casares en 2012, estuve el 2011 jugando en la Liga de Lincoln. Tuve ese año, en 2011, jugando en la Liga de Lincoln, que bueno, me fue muy bien, gracias a Dios. Y jugando en la Liga de Lincoln, ahí fue cuando me conocí al presidente del club donde actualmente estoy hoy, que fue quien me trajo en 2012. Y ya estando en Argentino Agropecuario, que ya hace un tiempo largo que estás, ¿por ahí encontraste tu lugar en el mundo o no? Y la verdad que sí. Eh, Cuando llegué acá, el presidente me trajo como un total desconocido, porque ni siquiera él me conocía, eh, nadie me conocía acá. Me dieron la posibilidad de jugar, de mostrarme. Gracias a Dios me ha ido muy bien todos estos años. Eh, me he convertido en un referente para el club, que eso es importante también. Y la verdad que también acá en esta ciudad conseguí una tranquilidad y una paz que puedo decir, estando a 300 kilómetros de Buenos Aires debe ser todo igual y no, acá eh, también tenés paz, tenés tranquilidad, seguridad, es toda gente del pueblo que se conoce, que son muy amables y todos ayudan entre todos acá. Y por otro lado, ¿para qué está Agropecuario en este semestre? Y la verdad que uno cuando
arranca siempre apunta a lo más alto. Obviamente conseguir el objetivo que es el ascenso. Pero bueno, eso se va dando a medida que van pasando los partidos. Hoy en día, Agropecuario, por ahí no tenemos jugadores muy conocidos, pero la verdad que tenemos un plantel que le puede jugar de igual a cualquiera. Hoy estamos a solo 4 partidos de poder lograr el ascenso Nacional B y, 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 y lo que lo deja tranquilo uno es la zona. Si hay muchos equipos que ya vienen varios años con esta categoría, que han jugado y igual va a valer a cualquiera. Y depende solo de nosotros. Como digo, depende solo de nosotros y vamos a apuntar todo para tratar el tan ansiado ascenso. Y por otra parte, como sabrás, hoy juega Estudiantes como por la Copa Libertadores. ¿Cómo pensás que le va a ir tanto en este certamen como a nivel local? Disculpame, no te escuché. No, te decía que esta noche, como sabrás, juega Estudiantes por la Copa Libertadores. ¿Cómo pensás que le va a ir al pincha en este certamen y en el torneo local? No, yo a Estudiante la verdad que lo veo muy bien. Me gusta esto que ha pasado en este último tiempo de que le da mucho rodaje a los juveniles, que tal vez te hablo de 10, 12 años atrás cuando estaba yo, capaz que no era tan así. Siempre se traían muchos jugadores, en cada mercado de pases se traían muchos jugadores, y creo que Estudiantes está dando mucha bola a la cantera, que sin vos mirás hoy en día es un plantel muy rico de Estudiantes y casi mayoría juveniles que salen de la cantera. Eso es muy importante. A nivel internacional, o sea, Estudiante, no hace falta decir lo que es a nivel internacional. Yo, por más que por ahí a veces no le toca hacer buenos partidos, pero Estudiante en Copa sabemos que es un grande, que siempre pelea a morir y yo creo que esto de la vuelta de la bruja ha enriquecido muchísimo el plantel, ha enriquecido muchísimo. Y bueno, a nivel local está todo muy parejo, lo veo todo muy parejo, pero a la vez también veo que Estudiantes es uno de los pocos equipos, porque son muy pocos los que siempre trata bien la pelota e intenta jugar al fútbol. Creo que por ese lado yo creo que le va a ir muy bien, siempre va a terminar peleando entre los 5 o 6 primeros de la tabla, sin duda.